Antes de volver a sumergirnos entre las estrellas, quiero decirte algo muy importante. Gracias. Ya somos más de 3000 exploradores galácticos, una familia que crece entre los astros, y tu apoyo lo significa todo. Eres parte del motor que mantiene viva esta travesía. Ahora comienza una nueva misión. He lanzado un segundo canal con historias igual de épicas e inolvidables. Si alguna vez te perdiste en un relato aquí, los nuevos te dejarán sin aliento. El enlace está en la descripción y también está fijado en el comentario destacado. Suscríbete y sigamos conquistando las estrellas juntos como familia. Lo mejor aún está por venir. El agua había desaparecido. Donde una vez las grandes ciudades de Celara Prime habían flotado bajo océanos de un azul cristalino, ahora solo quedaban metales retorcidos. Las torres de coral, que habían tardado 1000 años en crecer, estaban aplastadas. Las pozas cantoras donde los niños celarianos aprendían a nadar estaban llenas de máquinas rotas. La embajadora Katara presionó su mano palmeada contra el frío visor de su nave. Su piel parpadeó, cambiando de un azul profundo a un plateado pálido. Era el color del miedo, el color de la muerte. Ya había visto cómo le ocurría esto a 3 mundos. 3 hermosos mundos oceánicos convertidos en cementerios de metal y óxido. Los devoradores habían llegado sin previo aviso. Al principio parecían naves, pero eran más como una enfermedad. Lo comían todo. Metal, piedra, agua, incluso el aire mismo. Lo convertían todo en más de ellos mismos, más máquinas hambrientas que se extendían por la galaxia como una plaga. La nave de Katara se estremeció al saltar al hiperespacio. Se dirigía al único lugar de la galaxia donde alguien podría escuchar. El Consejo Galáctico en Nueva Ginebra. Era su última esperanza, la última esperanza de su pueblo. Detrás de ella, podía oír el llanto suave de los supervivientes. Solo quedaban 50.000 celarianos de una población de 12.000 millones. Flotaban en las piscinas de emergencia por toda la nave, sus branquias trabajando con dificultad en el agua reciclada. Muchos de ellos estaban enfermos. Todos tenían miedo. El capitán de la nave, Beltar, nadó hacia ella por el pasillo lleno de agua. Su piel, normalmente de un verde brillante, estaba oscurecida por la preocupación. Embajadora, llegaremos a Nueva Ginebra en 6 horas. ¿Ha preparado su discurso? Katara tocó el pequeño dispositivo que guardaba en su bolsa. Contenía la transmisión final de Celara Prime, el último mensaje desesperado de su mundo natal antes de que los devoradores terminaran su trabajo. Lo había visto un centenar de veces, y cada vez le dolían sus corazones. Tengo la grabación, dijo, pero temo que no será suficiente. El Consejo tiene reglas, procedimientos. Les gusta hablar, votar y formar comités. No tenemos tiempo para eso. Los grandes ojos de Beltar se entristecieron. Entonces, ¿qué haremos? Pediremos ayuda, dijo Katara. Y esperaremos que alguien recuerde lo que significa salvar a un pueblo moribundo. Las cámaras del Consejo en Nueva Ginebra eran una maravilla de la ingeniería. Representantes de 47 especies diferentes se sentaban en sus entornos personalizados. Los altarianos, parecidos a pájaros, se posaban en altas ramas de árboles artificiales. Los delegados de la hegemonía cristalina, comedores de rocas, se sentaban en piscinas de minerales fundidos. Los miembros de la Federación de Comercio contaban sus ganancias en sus tabletas de datos. En el centro de todo, había una enorme esfera de agua donde Katara flotaba, dirigiéndose a los seres más poderosos de la galaxia. Su voz se transmitía a través de los sistemas de traducción en docenas de idiomas. Honorables miembros del Consejo, comenzó. Vengo ante ustedes con una simple petición. Mi gente se está muriendo. Las máquinas llamadas devoradores han tomado nuestros mundos. Han matado a miles de millones de seres inocentes. Pedimos su ayuda. Activó el dispositivo de grabación. De repente, la cámara se llenó con los sonidos e imágenes de los momentos finales de Celara Prime. Las grandes ciudades submarinas colapsando. Familias atrapadas mientras las máquinas drenaban sus océanos. Niños llorando por sus padres en la oscuridad. La grabación mostraba las naves devoradoras como realmente eran.
no elegantes naves de guerra, sino terribles amalgamas de materia consumida. Cada nave estaba construida con los huesos de mundos muertos. Se movían como un enjambre de insectos, pero cada insecto era del tamaño de una montaña. Cuando la grabación terminó, la cámara quedó en silencio. Entonces, el anciano Bax de la hegemonía cristalina habló. Su voz sonaba como rocas rozando entre sí. Esto es ciertamente trágico, dijo. Pero lo que pedís es imposible. Los devoradores han consumido sistemas estelares enteros. Civilizaciones con flotas 1000 veces más grandes que las nuestras han caído ante ellos. No podemos arriesgar a nuestra propia gente en una misión sin esperanza. El consejero C del Imperio Altariano ahuecó sus plumas doradas. Quizás podríamos ofrecer refugio a los supervivientes. Los sistemas altarianos tienen algunos mundos acuáticos adecuados. Pequeños, por supuesto. No podemos albergar a 12.000 millones de refugiados, pero para 50.000. La Federación de Comercio sugiere un enfoque más práctico, interrumpió el príncipe mercante Golbar. La tecnología de minería de aguas profundas celariana es valiosa. Podríamos comprar los derechos de su conocimiento restante. Usar las ganancias para financiar campamentos de refugiados. Katara sintió que su esperanza se desvanecía como el agua a través de una grieta. No iban a ayudar. Iban a gestionar la crisis. Iban a convertir la extinción de su pueblo en un problema burocrático. No lo entienden, dijo, su piel brillando con un rojo intenso de ira. Los devoradores no se detendrán en el espacio celariano. Consumen todo a su paso. Hoy somos nosotros. Mañana serán ustedes. Todos ustedes. Los miembros del consejo parecían incómodos. Se movieron en sus asientos y evitaron su mirada. Sabían que tenía razón, pero también sabían que no eran lo suficientemente fuertes para luchar contra las máquinas. El anciano Bax convocó a una votación. Todos a favor de establecer estaciones de monitoreo para observar el avance de los devoradores. 38 manos, garras y tentáculos se alzaron. Todos a favor de ofrecer asistencia limitada a los refugiados supervivientes celarianos. 41 apéndices se levantaron. Todos a favor de la intervención militar contra el enjambre de devoradores. Silencio. Ni un solo voto. Katara cerró los ojos. Su pueblo estaba solo. La galaxia los vería morir desde una distancia segura. Monitorearían, observarían y ofrecerían sus pensamientos y oraciones, pero no lucharían. Entonces, una voz habló desde el fondo de la cámara. Era una voz que Katara nunca había oído antes. Clara, fuerte y completamente desprovista de miedo. El pueblo celariano pidió ayuda. Nosotros se la daremos. Todas las cabezas en la cámara se giraron. En la sección de la delegación humana, una mujer con un uniforme azul estaba de pie. Era pequeña en comparación con la mayoría de los representantes alienígenas, pero algo en su presencia llenaba la sala. La capitana Elena Rodríguez del Cuerpo Diplomático Terrano dio un paso adelante. Su cabello castaño estaba recogido en una simple coleta. Sus ojos oscuros eran firmes y tranquilos. La insignia de la canica azul de la Tierra brillaba en su cuello. La cámara estalló en ruido. Algunos delegados rieron. Otros emitieron sonidos de preocupación. Los altarianos graznaron de sorpresa. Capitana Rodríguez, dijo el anciano Bax, su voz rocosa rechinando con molestia. La humanidad ha sido parte de este consejo por menos de 2 siglos. Carecéis de la experiencia para entender la situación. Los devoradores han destruido civilizaciones que existían cuando vuestra especie todavía estaba descubriendo el fuego. Rodríguez no se sentó. No apartó la vista de los brillantes ojos de cristal del anciano. Con todo respeto, anciano Bax, la experiencia no es lo mismo que la sabiduría. Mi especie puede ser joven, pero conocemos la diferencia entre el bien y el mal. Los celarianos pidieron ayuda, no monitoreo. No campamentos de refugiados, no pensamientos y oraciones. Ayuda. El consejero se ahuecó sus plumas nerviosamente. Capitana, su valentía es admirable, pero sea realista. La humanidad tiene menos de 50 mundos.
Su flota entera no podría ni arañar el casco de una sola nave devoradora. Estaría enviando a su gente a morir por nada. Rodríguez sonrió. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que conocía un secreto. Consejero C, usted está operando bajo algunas suposiciones incorrectas sobre las capacidades humanas. Pero es comprensible. Hemos sido muy cuidadosos con la información que compartimos con la comunidad galáctica. Tocó un pequeño dispositivo en su muñeca. Una pantalla holográfica apareció en el aire sobre su cabeza. Mostraba lo que parecía una carta estelar, pero los símbolos no se parecían a nada que los alienígenas hubieran visto antes. Estoy solicitando permiso al Comando de la Tierra para desplegar activos que se han mantenido en reserva. Activos que la mayoría de ustedes creían que eran ficticios. El príncipe mercante Golvar se inclinó hacia adelante. ¿Qué activos? La ficción humana está llena de tecnologías imposibles. Motores más rápidos que la luz que ignoran la física. Armas que destruyen planetas. Naves que viajan en el tiempo. No puede hablar en serio. Rodríguez siguió sonriendo. Lo hermoso de la ficción humana, príncipe mercante, es que nunca la consideramos realmente ficción. La consideramos manuales de instrucciones. Presionó otro botón en su dispositivo. Una transmisión comenzó a emitirse en todas las frecuencias conocidas. Era un mensaje simple, pero hizo que los ordenadores cuánticos de una docena de especies colapsaran al intentar analizarlo. Aquí la capitana Elena Rodríguez. Código de autorización Omega 77. Solicito el despliegue inmediato de los activos de la flota del legado en el espacio celariano. Todas las unidades, respondan. Todas las leyendas, preséntense a servicio. La transmisión terminó. La cámara quedó en silencio de nuevo, pero esta vez el silencio se sentía diferente. Se sentía como el momento antes de que caiga un rayo. Los cristales del anciano Bax brillaron con más intensidad. Capitana, ¿qué ha hecho? Rodríguez finalmente se sentó. Cruzó las manos en su regazo como alguien que acabara de pedir un café, no una intervención militar contra probabilidades imposibles. He hecho lo que hacemos los humanos, anciano Bax. Cuando alguien pide ayuda, ayudamos. El cómo son solo detalles. Katara miró fijamente a la mujer humana. Había visto la desesperación antes. Había visto el miedo, la ira y la desesperanza, pero nunca había visto lo que vio en los ojos de la capitana Rodríguez. Una confianza total e inquebrantable. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Katara en voz baja. Rodríguez consultó su cronómetro. Las primeras unidades deberían llegar al espacio celariano en 72 horas. Despliegue completo en una semana. ¿Cuántas naves? Preguntó Beltar desde el agua junto a Katara. Rodríguez inclinó la cabeza, pensativa. Eso depende de cómo defina naves. Algunos de nuestros activos operan fuera de la física tradicional. Otros existen en múltiples dimensiones simultáneamente. Unos pocos son técnicamente imposibles, pero funcionan de todos modos. La tableta de datos del representante de la Federación de Comercio empezó a echar humo. Eso no tiene sentido. No se pueden desplegar naves imposibles tripuladas por personajes de ficción. Rodríguez se levantó de nuevo. Esta vez, su sonrisa fue cálida y genuina. Príncipe mercante, está a punto de aprender algo importante sobre la humanidad. Realmente no creemos en lo imposible. Creemos en lo improbable, lo inverosímil y lo desaconsejable. Pero no en lo imposible. Caminó hacia la salida y luego se detuvo. Y embajadora Katara, es posible que su gente quiera empezar a preparar los protocolos de evacuación para sus mundos restantes. No porque vayamos a fallar, sino porque lo que está a punto de suceder va a ser muy ruidoso y muy brillante. Queremos asegurarnos de que todos los civiles estén a salvo fuera del camino cuando lleguen las leyendas. Las puertas de la cámara se cerraron tras ella con un suave siseo. Por un largo momento, nadie habló. Luego comenzaron las preguntas. ¿Qué quería decir con leyendas? ¿Cómo pueden los humanos desplegar activos de ficción? ¿Deberíamos preocuparnos por este protocolo Omega? Katara no estaba escuchando los debates. Estaba pensando en la mirada en los ojos de la capitana Rodríguez. Una completa ausencia de duda.
O los humanos estaban completamente locos, o estaban a punto de hacer algo que cambiaría la galaxia para siempre. De cualquier manera, por primera vez en meses, Katara sintió algo que casi había olvidado: esperanza. En los profundos espacios entre las estrellas, antiguas antenas de comunicación cobraron vida. Señales pulsaron a través de distancias imposibles, llegando a bases ocultas e instalaciones secretas que oficialmente no existían. En la luna de Júpiter, Europa, el hielo se resquebrajó mientras algo masivo comenzaba a elevarse desde las profundidades heladas. Cerca de los anillos de Saturno, el espacio mismo pareció ondular mientras formas invisibles se revelaban. Y en la Tierra, en un centro de mando enterrado bajo las fosas oceánicas más profundas, la almirante de flota Chun miraba una pantalla táctica que mostraba posiciones de naves esparcidas por todo el espacio humano. Naves con nombres que hacían llorar a los historiadores y que los físicos cuánticos cuestionaran la naturaleza misma de la realidad. Presionó un solo botón. A través de la galaxia, las leyendas comenzaron a despertar. La noticia se extendió por la galaxia más rápido que la propia luz. En cuestión de horas, todas las principales cadenas de noticias transmitían la misma historia imposible. La humanidad había prometido luchar contra los devoradores. La especie que apenas había aprendido a construir naves estelares iba a enfrentarse a una amenaza que había consumido civilizaciones enteras. En el mundo comercial de la estación Kepler, mercaderes alienígenas se reunieron alrededor de pantallas holográficas, viendo cómo se desplomaban los precios de las acciones humanas. Se abrieron apuestas sobre cuánto tiempo duraría la flota humana. Las probabilidades optimistas eran de 17 minutos. Las pesimistas, de 30 segundos. En las ciudades de cristal del mundo natal de la hegemonía, el anciano Bax convocó una sesión de emergencia. Los masivos seres cristalinos resonaban con preocupación, sus voces armónicas creando un sonido como de cristales rompiéndose. Habían visto lo que le sucedía a las especies que desafiaban a los devoradores. No querían ver morir a otra civilización. Pero en ninguna parte fue la reacción más fuerte que en las propias cámaras del Consejo Galáctico. Los delegados que se habían quedado después de la sesión se agruparon en pequeños grupos, sus voces mezclándose en una sinfonía de preocupación e incredulidad. El consejero se peinaba nerviosamente sus plumas doradas. Esto es una locura. Deberíamos detenerlos. Enviar una protesta formal a la Tierra. Se van a hacer matar. Y cuando lo hagan, los devoradores dirigirán su atención al resto de nosotros. El príncipe mercante Golvar estaba calculando algo en su tableta de datos. El impacto económico será severo. Las rutas comerciales humanas transportan el 30% de los suministros médicos de la galaxia. Si desaparecen, tendremos escasez en 40 sistemas. La embajadora Katara flotaba en su esfera de agua, escuchando sus preocupaciones. Entendía su miedo, pero también recordaba la mirada en los ojos de la capitana Rodríguez. Confianza total. No la bravuconería desesperada de alguien que hace un gesto sin esperanza, sino la certeza tranquila de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Quizás, dijo en voz baja, deberíamos esperar y ver qué envían realmente los humanos antes de asumir que están cometiendo un suicidio. Los cristales del anciano Bax destellaron en rojo. Embajadora, con todo respeto, su pueblo se está muriendo. Es natural que se aferre a cualquier esperanza, incluso a una falsa. Pero las matemáticas no mienten. Los devoradores han consumido civilizaciones con 1 millón de naves. La humanidad tiene menos de 50 mundos. El resultado es seguro. La piel de Katara parpadeó de azul a verde y luego a plateado. Era un patrón que su gente usaba cuando pensaban intensamente en algo importante. Anciano Bax, ¿puedo hacerle una pregunta sobre matemáticas? Por supuesto. Si alguien le dijera que 2 más 2 es igual a 5, ¿qué diría usted? Los cristales del anciano se atenuaron con confusión. Diría que están equivocados. Las matemáticas son absolutas. Pero, ¿y si pudieran demostrarlo? ¿Y si le mostraran 2 objetos, añadieran otros 2, y de alguna manera, usted contara 5 objetos en total? ¿Qué significaría eso? ¿Significaría que o yo estaba contando mal, o los objetos mismos no eran lo que parecían ser?
La piel de Katara se asentó en un color dorado constante. El color de la esperanza. Exactamente. Los humanos acaban de prometer desplegar naves que no deberían existir, tripuladas por personas que deberían ser ficticias. Quizás nuestras matemáticas estén a punto de demostrarse equivocadas. Mientras tanto, en la Tierra, la almirante de flota Chun se encontraba en su centro de mando a 3 kilómetros bajo el Océano Pacífico. La sala estaba tallada en roca sólida y revestida de un metal que no aparecía en ninguna tabla periódica. Las pantallas mostraban posiciones de naves que no tenían sentido según los principios de navegación estándar. Algunas coordenadas estaban listadas como números negativos. Otras incluían letras. Unas pocas simplemente estaban marcadas como sí. Su ayudante, el comandante Park, se acercó con una expresión preocupada. Almirante, estamos recibiendo miles de comunicaciones de toda la galaxia. Todos quieren saber que estamos enviando realmente para ayudar a los Selarianos. Chun no apartó la vista de las pantallas. ¿Qué les dijo la capitana Rodríguez? Que no creemos en lo imposible. Chun sonrió. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que había pasado 30 años guardando el mayor secreto de la humanidad. Siempre se le dio bien la sutileza. Presionó una serie de botones en su consola de mando. A lo largo de la galaxia, antiguas antenas de comunicación vibraron hasta cobrar vida. No eran los comunicadores cuánticos utilizados para los mensajes interestelares normales. Eran algo más antiguo, algo que funcionaba con principios que los físicos aún no entendían. La primera respuesta llegó de la base Europa. Una voz mecánica, nítida y profesional. USS Enterprise respondiendo. Capitán Kirk confirma órdenes de despliegue. Tiempo estimado de llegada al espacio selariano en 71 horas y 37 minutos. La tableta del comandante Park cayó al suelo con estrépito. Almirante, eso es imposible. El capitán Kirk es un personaje de ficción de viejos programas de televisión. La Enterprise no es una nave real. Chun finalmente se apartó de sus pantallas. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos contenían profundidades que parecían albergar galaxias enteras. Comandante, ¿cuánto tiempo lleva asignado al comando profundo? 6 meses, señora. Entonces hay cosas para las que aún no ha sido autorizado. Dígame, ¿qué cree que es la ficción? Park se agachó para recoger su tableta. Le temblaban ligeramente las manos. Historias, señora. Aventuras inventadas. Entretenimiento. Incorrecto. Chun caminó hacia un visor que daba a la aplastante oscuridad del océano profundo. Extrañas luces se movían en esa oscuridad, luces que pertenecían a cosas que oficialmente no existían. La ficción no son historias inventadas, comandante. La ficción es práctica. Es entrenamiento. Es la preparación para el día en que la galaxia necesite héroes que puedan hacer cosas imposibles. Otra voz crepitó por el sistema de comunicación. Esta era diferente, más suave, más segura de sí misma. Millennium Falcón reportándose. Han Solo aquí, listo para hacer lo imposible, como de costumbre. La tableta de Park se le escapó de las manos de nuevo. Almirante, Han Solo es de las películas. El Millennium Falcón es una nave espacial de ficción. El reflejo de Chun en el visor sonreía. ¿Lo es, comandante? ¿Está seguro de eso? Antes de que Park pudiera responder, más voces comenzaron a reportarse. Cada una hacía que su comprensión de la realidad se desmoronara un poco más. Normandy 2 a la espera. Comandante Shepard lista para el despliegue. Serenity confirma órdenes. Capitán Reynolds reportando. Vinimos a portarnos mal. USS Voyager lista para partir. Aquí la capitana Haneway. Hemos estado perdidos en lugares peores que este. Chun volvió a sus pantallas. Las coordenadas imposibles estaban cambiando. Las posiciones de las naves se movían mientras navíos que no deberían existir comenzaban su viaje hacia una guerra que no se podía ganar. Comandante Park, quiero que entienda algo muy importante. Cada civilización en esta galaxia tiene historias, cuentos de héroes y villanos, de naves imposibles y victorias milagrosas. Pero solo la humanidad se ha hecho alguna vez la siguiente pregunta lógica.
¿Y si nuestras historias fueran reales? ¿Y si nuestros héroes pudieran existir de verdad? ¿Y si las naves de nuestra imaginación pudieran volar de verdad? Park miraba fijamente las pantallas ahora, observando coordenadas que incluían dimensiones que su entrenamiento nunca había cubierto. ¿Está diciendo que de alguna manera hicimos real la ficción? Estoy diciendo que nunca la consideramos ficción en primer lugar. Chun presionó otro botón. Apareció una nueva pantalla que mostraba la Tierra misma. Pero no era la Tierra que aparecía en ninguna carta estelar pública. Esta Tierra estaba rodeada de instalaciones de construcción que existían en el espacio plegado. Astilleros que construían naves a partir de sueños cristalizados. Academias donde los héroes aprendían a ser reales. Durante más de 200 años, comandante, la humanidad se ha estado preparando para el día en que la galaxia necesitara que fuéramos más de lo que aparentamos ser. Estudiamos cada historia jamás contada. Analizamos a cada héroe jamás imaginado. Nos preguntamos, ¿cómo se construye una nave que pueda hacer lo imposible? ¿Cómo se entrena a una tripulación que pueda salvar a todos? El sistema de comunicación crepitó de nuevo. Esta vez, la voz era diferente, más vieja, más seria. Aquí el almirante Adama a bordo de la Battlestar Galáctica. Todos los Vipers listos para el lanzamiento. Ya hemos luchado contra probabilidades imposibles antes. Las piernas de Park cedieron. Se sentó pesadamente en la silla más cercana. Esto es una locura. ¿Me está diciendo que cada personaje de ficción con el que crecí viendo realmente existe? No exactamente. Chun abrió otra pantalla. Esta mostraba archivos de personal con fotos que se veían exactamente como actores de viejas películas y programas de televisión. Pero los archivos estaban marcados con fechas actuales. Historiales de servicio reales. Exámenes médicos reales. No resucitamos a personajes de ficción, comandante. Encontramos a personas que podían convertirse en ellos. Personas que tenían el mismo coraje, las mismas habilidades, la misma determinación inquebrantable de proteger a los demás. Señaló un archivo. Un hombre con rasgos afilados y ojos inteligentes. James Kirk era un granjero de Iowa que obtuvo resultados sobresalientes en liderazgo y pensamiento táctico. Le dimos el entrenamiento para convertirse en el capitán que su contraparte ficticia siempre fue. Otro archivo. Una mujer con cabello rojo y ojos decididos. La comandante Shepard era una soldado que obtuvo calificaciones perfectas en cada simulación de combate que le pusimos. Le enseñamos a ser la heroína que la galaxia necesita. Park se desplazó por los archivos. Cada uno mostraba personas reales con antecedentes reales que resultaban ser idénticas a los personajes del entretenimiento humano. ¿Cómo es esto posible? Selección genética cuidadosa, perfiles psicológicos avanzados y algo que nuestros científicos llaman resonancia narrativa. La sonrisa de Chun se ensanchó. Resulta que cuando suficientes personas creen en una historia con la suficiente fuerza, la realidad comienza a inclinarse para hacer que esa historia sea cierta. El sistema de comunicación estaba ahora vivo con docenas de voces reportándose. Nombres de naves que pertenecían a museos se estaban preparando para la batalla. Capitanes que deberían haber sido ficticios estaban confirmando órdenes. Pero entonces una nueva voz cortó la charla. Esta era fría, mecánica, absolutamente sin emoción. Aquí la almirante Chun. A todas las unidades de la flota del legado. Este es un despliegue de código Omega. Se concede autorización total. Tienen libertad de acción para todas las medidas necesarias para proteger el espacio celariano. Park parecía confundido. Almirante, esa era su voz. Pero usted está aquí mismo. Chun presionó un botón más. La pantalla cambió para mostrar una nave que a Park le dolía el cerebro solo de mirarla. Era simultáneamente una elegante nave de exploración, un enorme crucero militar y algo que existía en demasiadas dimensiones para que los ojos humanos lo procesaran adecuadamente. Esa era mi contraparte a bordo de la UES Posibilidad. La nave insignia de la flota del legado. Cada nave necesita un almirante, incluso las naves que técnicamente no deberían existir. En la pantalla, la Posibilidad comenzaba a moverse, pero no se movía a través del espacio normal. Se movía a través del espacio narrativo,
siguiendo líneas argumentales que conectaban la realidad ficticia con la realidad actual. Park intentó dar sentido a lo que estaba viendo. Almirante, ¿cuántas naves hay en esta flota del legado? Chun consideró la pregunta. Eso depende de cómo cuente. Si cuenta solo las naves que existen en el espacio-tiempo normal, unas 50. Si cuenta las naves que existen en dimensiones paralelas, varios cientos. Si cuenta las naves que existen en el espacio potencial donde las historias se vuelven reales. Hizo una pausa. Digamos que los devoradores están a punto de aprender porque la humanidad siempre ha sido cuidadosa con las historias que elige contar. El sistema de comunicación crepitó una última vez. Esta voz era diferente a todas las demás. Llevaba una autoridad que parecía resonar a través de las dimensiones. Aquí el capitán Jean-Luc Picard a bordo de la USS Enterprise NCC-1701 de la flota del legado parte hacia el espacio celariano. Llegada estimada en 68 horas. A cualquier devorador que esté monitoreando esta frecuencia, solo tengo una cosa que decir. La voz hizo una pausa. Hágalo. La almirante Chun se volvió hacia el comandante Park, que miraba las pantallas con la expresión de alguien cuya comprensión completa de la realidad acababa de ser reescrita. Comandante, preguntó si esto era una locura. La respuesta es sí. Completa y absolutamente una locura. Pero a veces, la locura es exactamente lo que la situación requiere. En las pantallas, naves imposibles se movían hacia una batalla imposible para salvar a un pueblo que había pedido ayuda. Y en algún lugar en las profundidades del espacio, máquinas antiguas que habían consumido 1000 civilizaciones estaban a punto de aprender algo nuevo sobre el poder de las historias, la fuerza de los héroes y la determinación de una especie que nunca había aprendido la diferencia entre la ficción y la posibilidad. Park logró encontrar su voz. ¿Qué pasa si perdemos? El reflejo de Chun en el visor mostraba a una mujer que había pasado décadas preparándose para este momento. Comandante, estamos enviando a los héroes más grandes que la humanidad jamás haya imaginado a luchar en una batalla que no se puede ganar, usando armas que no deberían existir a bordo de naves que ignoran las leyes de la física. Si perdemos, no será porque no lo intentamos con todas nuestras fuerzas. Caminó hacia la salida y luego se detuvo. Además, estas ya no son solo nuestras historias. Son las historias de la galaxia. Y a veces, cuando todos necesitan un milagro, las historias tienen una forma de hacerse realidad. El centro de mando quedó en silencio, excepto por el zumbido de maquinaria imposible y el susurro de los sueños convirtiéndose en realidad. Afuera, en la aplastante oscuridad del océano más profundo de la Tierra, se movían luces que pertenecían a naves que se preparaban para salvar la galaxia. Naves con nombres que hacían soñar a los niños y recordar a los adultos lo que significaba creer en los héroes. La flota del legado estaba llegando, y el universo estaba a punto de descubrir que la mayor arma de la humanidad nunca había sido su tecnología o su poderío militar. Siempre habían sido sus historias. El enjambre de devoradores consumió Celara 4 como una enfermedad devorando carne sana. Lo que una vez había sido un mundo de jardines flotantes y ciudades de cristal bajo mares apacibles era ahora nada más que metal retorcido y maquinaria chirriante. Las curvas orgánicas de la arquitectura celariana fueron reemplazadas por los ángulos duros de la construcción mecánica. Las pozas cantoras donde los niños aprendían a nadar eran ahora centros de procesamiento donde la materia robada se convertía en más máquinas. Katara observaba la destrucción desde su nave de mando en el borde del sistema. Cada pulso de luz desde la superficie significaba que otros 1000 de su pueblo habían muerto. Otra pieza de su civilización se había ido para siempre. Había esperado que los humanos llegaran a tiempo para salvar algo, pero el cuarto mundo ya estaba perdido. Embajadora. El capitán Beltar nadó a su lado en la cámara de observación llena de agua. Nuestros sensores detectan enormes firmas de energía acercándose desde el punto de salto. Lo que sea que los humanos estén enviando, es grande. La piel de Katara parpadeó, cambiando del azul de la desesperación al dorado de la esperanza. ¿Cómo de grande? Desconocido. Nuestros instrumentos siguen dando lecturas imposibles. Algunas naves registran un tamaño mayor que el de las estaciones espaciales. Otras parecen ser más pequeñas que naves lanzadera, pero generan firmas de energía como cruceros de batalla.
Unas pocas. Hizo una pausa, sus branquias agitándose con confusión. Unas pocas parecen existir en múltiples ubicaciones simultáneamente. En la pantalla táctica, puntos rojos marcaban las posiciones de los devoradores en todo el sistema. Había miles de ellos, cada uno una nave construida con los restos consumidos de mundos muertos. Se movían en perfecta coordinación, como células en un vasto organismo dedicado al consumo y al crecimiento. Entonces apareció la primera nave humana. La USS Enterprise salió del hiperespacio con un destello de luz que hizo que todos los sensores del sistema gritaran advertencias. Era hermosa de una manera que hizo que los corazones de Katara dolieran. Líneas limpias y curvas gráciles, placas de casco relucientes que parecían curvar la luz a su alrededor. Era exactamente como aparecía en las viejas transmisiones humanas, pero de alguna manera más real que la realidad misma. Por las profundidades, susurró Beltar. Es magnífica. Siguieron más naves. El Millennium Falcon se materializó en un estallido de física imposible, moviéndose ya a velocidades que deberían haberlo destrozado. La Normandy se materializó en el espacio normal como un fantasma volviéndose sólido. La USS Voyager emergió dejando tras de sí firmas de energía que parecían luz estelar capturada. Pero no eran solo las naves las que desafiaban la comprensión. Era cómo se movían. La Enterprise ejecutó un viraje que ignoraba las leyes del momento. El Millennium Falcon se abrió paso a través de un campo de asteroides a velocidades subluz mientras de alguna manera llegaba antes que naves que habían entrado en el campo primero. La Serenity pareció estar en 3 lugares diferentes a la vez antes de establecerse en una única posición que satisfacía la necesidad del observador de consistencia lógica. En el puente de su nave, Katara activó el sistema de comunicación. Necesitaba coordinarse con la flota humana, compartir inteligencia sobre las tácticas y posiciones de los devoradores. Pero cuando abrió el canal, lo que escuchó hizo que su piel recorriera todos los colores del espectro emocional celariano. Aquí el capitán James T. Kirk de la USS Enterprise. Todas las naves humanas, implementen el patrón de ataque Enterprise. Oficial científico, necesito un análisis táctico completo de estas máquinas. ¿Son verdaderamente artificiales o hay componentes biológicos que se nos escapan? Otra voz respondió, tranquila y profesional. Aquí la comandante Shepard a bordo de la Normandy. Eddie está analizando sus patrones de comunicación. Estas máquinas son más sofisticadas que cualquier cosa en nuestras bases de datos. No solo están destruyendo, están aprendiendo. Una tercera voz, ruda y confiada. Han Solo aquí. No me importa lo sofisticados que sean. Están amenazando a gente inocente, y eso es todo lo que necesito saber. Chiwi, carga los cañones principales. Katara se dio cuenta de que estaba escuchando a leyendas hechas realidad. No eran actores interpretando papeles ni simulaciones por ordenador ejecutando programas. Eran personas reales con las habilidades y personalidades de los mayores héroes de ficción de la humanidad, comandando naves que de alguna manera existían a pesar de violar todas las leyes conocidas de la física. La Enterprise se movió hacia la mayor concentración de naves devoradoras. Sus fases se lanzaron, no con los simples rayos de energía que Katara esperaba, sino con corrientes de fuerza coherente que parecían editar la realidad a su paso. Donde los rayos golpeaban los cascos de los devoradores, las máquinas no solo explotaban. Cesaban. Se convertían en espacios donde las máquinas nunca habían existido. Fascinante, llegó otra voz a través del canal de comunicación. La construcción de los devoradores parece basarse en matrices de probabilidad cuántica. Existen como la probabilidad estadística de que la materia consumida se organice en maquinaria funcional. Si podemos perturbar esa probabilidad. Spock, interrumpió la voz de Kirk. ¿Puedes apuntar a sus cimientos cuánticos? Intentándolo ahora, capitán. Los torpedos de la Enterprise no se parecían a nada en ninguna base de datos militar. Se movían por el espacio como pensamientos guiados, cada uno con una carga de imposibilidad cristalizada. Cuando golpeaban las naves devoradoras, las máquinas no solo morían. Olvidaban cómo existir. Pero los devoradores no eran víctimas indefensas. Habían consumido civilizaciones enteras, absorbido tecnologías de 1000 especies diferentes.
Comenzaron a adaptarse a los patrones de ataque humanos con una velocidad aterradora. Un enjambre de unidades devoradoras más pequeñas rodeó al Millennium Falcon, disparando armas que podían desensamblar la materia a nivel atómico. Cualquier nave normal habría sido reducida a partículas componentes en segundos. En cambio, Han Solo se rió. Eligieron la nave equivocada, cabezas de lata. Dale caña, Chewie. El Falcón se movió de maneras que hicieron que el cerebro de Katara doliera. Parecía deslizarse entre las armas de los devoradores, no esquivándolas, sino convenciendo al propio espacio de que estaba en otro lugar. Sus cañones devolvieron el fuego con una precisión imposible, cada disparo encontrando el punto débil exacto necesario para destruir una máquina que no tenía puntos débiles aparentes. La batalla se expandió a medida que llegaban más naves humanas. La USS Voyager apareció de la nada, la voz de su capitana nítida y decidida. Aquí la capitana Haneway. Ya nos hemos enfrentado a probabilidades imposibles antes. Estas máquinas pueden ser antiguas, pero nunca se han encontrado con la terquedad humana. Las armas de la Voyager eran diferentes a las de la Enterprise. Donde la nave de Kirk editaba la realidad, la nave de Haneway negociaba con ella. Sus torpedos de fotones convencieron a los escudos de los devoradores de que en realidad no eran sólidos. Sus fases le explicaron a la armadura enemiga que sería mucho más feliz como átomos dispersos. La Serenity se movía por la batalla como una bailarina. Su tripulación, de alguna manera, rescataba a supervivientes celarianos de la superficie del mundo moribundo, incluso mientras se libraba un combate masivo de nave a su alrededor. La voz del capitán Reynolds era tranquila y conversacional, como si estuviera discutiendo el clima en lugar de realizar operaciones de rescate imposibles. Aquí Serenity. Tenemos civiles atrapados en las ruinas de la ciudad submarina. Vamos a recogerlos. Si alguien quiere mantener a los grandes bichejos metálicos alejados de nosotros, sería genial. La Enterprise ajustó inmediatamente su posición, interponiéndose entre la Serenity y un escuadrón de interceptores devoradores. El genio táctico de Kirk era evidente en cada maniobra. No solo estaba luchando una batalla, estaba dirigiendo una sinfonía de caos controlado que convertía las ventajas del enemigo en desventajas. Pero los devoradores estaban aprendiendo. Comenzaron a coordinar sus ataques, concentrando el fuego en naves humanas individuales. La Normandy recibió un impacto que debería haberla vaporizado, pero de alguna manera, la comandante Shepard la mantuvo volando. Escudos al 12%. Llegó el informe. Brechas en el casco en las cubiertas 4 a 7. Hawker. Necesito todo lo que tengas. Entendido. Comandante, esta nave ha pasado por cosas peores. La Normandy se alejó de sus atacantes, disparando una salva de misiles que de alguna manera convenció al propio espacio para que se plegara, permitiendo que las armas alcanzaran objetivos desde ángulos imposibles. Pero más naves devoradoras estaban llegando, entrando en el sistema como langostas metálicas. Entonces algo cambió. Una nueva nave apareció en el borde de la batalla. Esta era diferente a todas las demás, más grande, más compleja. Se movía con la gracia de un depredador y la autoridad de una nave insignia. Aquí el capitán Jean-Luc Picard a bordo de la USS Enterprise NCC-1701 de todas las naves. Esto es ahora una acción de flota coordinada. Comandante Data, análisis de los puntos débiles del enemigo. La voz del androide era precisa y sin emociones. Capitán, los devoradores parecen estar controlados por una matriz de coordinación central. Si podemos localizar e interrumpir su estructura de mando, todo el enjambre se volverá vulnerable. Pero incluso mientras la flota humana luchaba con una habilidad imposible y armas que desafiaban la física, los devoradores seguían llegando. Por cada máquina destruida, 2 más emergían de los centros de procesamiento en el mundo moribundo de abajo. Los humanos eran magníficos, pero todavía estaban superados en número 1000 a 1. Katara observaba la batalla con creciente desesperación. Los humanos estaban realizando milagros, pero los milagros tenían límites. Incluso las leyendas podían ser abrumadas por la pura superioridad numérica. Entonces escuchó algo que lo cambió todo. Una nueva voz en el canal de comunicación.
Esta era diferente a todas las demás. Más joven, más incierta, pero con un poder que hacía que la propia realidad escuchara. Aquí Luke Skywalker en el X-Wing Rojo 5. Estoy detectando una construcción artificial masiva en el centro del enjambre. Parece... Hizo una pausa. Parece una estrella de la muerte, pero más grande. Mucho más grande. El silencio cayó sobre el canal de comunicación. Incluso el sonido del fuego de las armas pareció desvanecerse por un momento. La voz del capitán Kirk fue la primera en responder. Luke, ¿estás seguro? Sí, señor. No está emitiendo ninguna señal, pero puedo sentirla a través de la fuerza. Es su centro de mando. Es lo que controla todo el enjambre. La voz de Picard era pensativa. Una estructura de mando central explicaría su coordinación. Si pudiéramos desactivarla. La cuestión, llegó una nueva voz, fría y mecánica, es si tal estructura puede ser desactivada con armas convencionales. Mi análisis sugiere que requeriría un ataque muy preciso. Katara se dio cuenta de que estaba escuchando la planificación táctica entre leyendas. Pero no eran solo leyendas cualesquiera. Eran héroes que se habían enfrentado a probabilidades imposibles antes y habían encontrado formas de ganar. Héroes que se especializaban en convertir la derrota segura en una victoria milagrosa. La voz de Han Solo cortó el análisis. Chico, ¿estás pensando lo que creo que estás pensando? La respuesta de Luke fue tranquila pero decidida. A veces tienes que confiar en la fuerza, Han. A veces tienes que creer que las cosas imposibles son posibles. Eso es lo que me temía que dirías. La flota humana comenzó a reposicionarse. La Enterprise y la Enterprise D se movieron para crear un corredor a través del enjambre de devoradores. El Millennium Falcon y la Serenity comenzaron operaciones de hostigamiento para atraer el fuego enemigo. La Normandy y la Voyager proporcionaron fuego de cobertura con armas que convencieron a los sensores enemigos de que los objetivos estaban en otro lugar. Y a través de todo, un pequeño caza se movía hacia el corazón del enjambre. Un solo X-Wing contra una estructura que empequeñecía planetas. Luke Skywalker, el último de los Jedi, volando hacia un objetivo que no podía ser destruido por ningún medio lógico. Katara observaba la pantalla táctica con sus corazones latiendo con fuerza. Nunca había creído en fuerzas místicas o poderes imposibles, pero estaba viendo a un joven piloto humano hacer algo que debería haber sido un suicidio, volando con una precisión que parecía curvar las leyes de la física alrededor de su nave. La estrella de la muerte comenzó a disparar al X-Wing. Rayos de energía que podían hacer añicos lunas se extendían como dedos de destrucción. Pero la nave de Luke danzaba entre ellos, siguiendo patrones de vuelo que existían más en la fe que en la aerodinámica. «Voy a entrar», dijo la voz de Luke en voz baja. «Cúbranme». La flota humana respondió al instante. Cada nave se movió para proporcionar protección al caza solitario. Los fases de la Enterprise abrieron caminos a través de las formaciones enemigas. El Millennium Falcon realizó maniobras imposibles para desviar el fuego del acercamiento de Luke. Los misiles de la Normandy convencieron al propio espacio para que proporcionara cobertura. Y Luke Skywalker, el granjero convertido en leyenda, alineó su disparo imposible y confió en un poder que la mayor parte de la galaxia había olvidado que era real. Cuando disparó, la realidad misma pareció contener el aliento. El torpedo se movió no solo a través del espacio, sino a través de la posibilidad misma, siguiendo un camino que llevaba de lo que era a lo que necesitaba ser. La estrella de la muerte no murió con una explosión, sino con un suspiro de alivio, como si hubiera estado esperando que alguien la liberara de la carga de la destrucción. Y a través del sistema, cada nave devoradora dejó de moverse, de disparar, de consumir. Flotaban en el espacio como gigantes dormidos, sus luces rojas desvaneciéndose en una oscuridad pacífica. La batalla había terminado. Las leyendas habían ganado. Y Katara se dio cuenta de que estaba llorando lágrimas que brillaban como estrellas en la gravedad artificial de su nave. El silencio que siguió a la destrucción de la estrella de la muerte fue el sonido más hermoso que Katara había oído jamás. Por primera vez en meses, el espacio alrededor de un mundo celariano estaba en calma. Sin el chirrido de metal consumiendo metal. Sin los gritos de ciudades moribundas.
Solo el pacífico zumbido de las naves flotando en la oscuridad, sus armas finalmente silenciosas. Pero la calma no duró mucho. Todas las naves, aquí el capitán Picard. Los sensores detectan firmas de energía masivas acercándose desde el espacio profundo. Parece que hemos destruido un nodo de control, no la estructura de mando principal. En las pantallas tácticas, nuevos puntos rojos comenzaron a aparecer en el borde del sistema. Cientos de ellos, luego miles. El enjambre de devoradores que Luke había detenido era solo la fuerza de avanzada. La flota real estaba llegando, y era más grande de lo que nadie había imaginado. La voz del capitán Kirk era tranquila, pero seria. ¿Cuántas naves estamos viendo? ¿Data? La respuesta del androide hizo que cada corazón en la flota se saltara un latido. Los escaneos preliminares indican aproximadamente 50.000 naves devoradoras de diversas configuraciones. Varias parecen ser construcciones de clase planetaria. La estructura más grande mide más de 3.000 kilómetros de longitud. La voz de Han Solo cortó el silencio atónito. Bueno, eso es genial. Pasamos de luchar contra unos pocos miles de cabezas de lata a enfrentarnos a toda la marina devoradora. ¿Alguien tiene alguna idea brillante? La respuesta de la comandante Shepard fue característicamente directa. Luchamos contra ellos. Igual que antes, solo que más. Comandante, llegó la voz de la capitana Haneway. Incluso nuestras naves tienen límites. No podemos enfrentarnos a 50.000 enemigos simultáneamente. Entonces no luchamos contra todos a la vez, dijo Kirk. Hacemos que vengan a nosotros, en nuestros términos. Pero mientras los capitanes humanos discutían tácticas, sucedió algo inesperado. La voz de la doctora. Eiji Arroway llegó por el canal de comunicación desde la nave científica Contact. Había estado monitoreando las comunicaciones de los devoradores durante toda la batalla, tratando de entender cómo funcionaban sus sistemas de coordinación. Capitanes, necesito compartir algo importante. He estado analizando los patrones de comunicación de los devoradores y no creo que sean lo que asumimos que eran. La voz de Spock se interesó de inmediato. Explíquese, doctora. No solo están enviando datos tácticos. Están enviando algo que parece llamadas de auxilio, solicitudes de ayuda. La nave de mando destruida no estaba ordenando al enjambre que atacara. Les estaba pidiendo que la salvaran. Un largo silencio siguió a esta revelación. Luego, el capitán Picard habló, su voz pensativa. Doctora, ¿está sugiriendo que los devoradores no son invasores agresivos? Estoy sugiriendo que podrían ser refugiados. Refugiados muy antiguos y muy perdidos que han olvidado de que estaban huyendo originalmente. La voz de Luke Skywalker era tranquila, pero segura. Sentí algo cuando destruí esa estrella de la muerte. No maldad, no hambre de destrucción. Se sentía solo, como si hubiera estado llevando una carga durante tanto tiempo que había olvidado por qué. La flota de devoradores que se acercaba ya estaba lo suficientemente cerca para escaneos detallados. Los sensores de las naves humanas revelaron algo que lo cambió todo. Las enormes naves no eran elegantes máquinas de guerra. Eran construcciones toscas hechas con cualquier material que el enjambre pudiera encontrar. Naves remendadas con 1000 tecnologías diferentes, unidas por la desesperación más que por el diseño. El análisis del comandante Data fue preciso y preocupante. Capitán, estas naves muestran signos de extrema antigüedad. Algunos componentes datan de más de 10.000 años. El patrón de construcción sugiere que fueron construidas por seres que huían de algún tipo de evento catastrófico. ¿Huyendo de qué?, preguntó Kirk. Desconocido. Sin embargo, las firmas de energía sugieren que su mundo natal original fue destruido por un colapso estelar. Una supernova o un estallido de rayos gamma que esterilizó todo su sistema estelar. La voz de la doctora. Arroway estaba emocionada. Eso explica su comportamiento. No son conquistadores. Son supervivientes. Han estado vagando por el espacio durante milenios, consumiendo materias primas para mantener sus naves en funcionamiento, buscando un lugar para reconstruir su civilización. ¿Pero por qué atacar mundos habitados?, preguntó Shepard.
¿Por qué no encontrar sistemas vacíos? La respuesta de Spock fue lógica, pero triste. Después de 10.000 años de vagar, su programación original puede haberse degradado. Es posible que ya no recuerden la diferencia entre el espacio habitado y el deshabitado. Puede que ni siquiera recuerden que existen otras formas de vida. Los elementos principales de la flota devoradora estaban entrando en el sistema ahora, pero algo andaba mal en su aproximación. En lugar de formar formaciones de ataque, se estaban dispersando, rodeando las naves humanas, pero sin disparar. Su movimiento parecía cauteloso, casi temeroso. Entonces, la nave más grande de la flota, una construcción masiva que parecía una ciudad entera arrancada de la superficie de un mundo muerto, comenzó a transmitir en todas las frecuencias. El mensaje no estaba en ningún idioma conocido, pero el traductor universal comenzó lentamente a darle sentido. La voz que emergió era antigua más allá de toda medida, cansada, solitaria. Hablaba con el peso de 10.000 años de pérdida. Naves desconocidas, habéis destruido a nuestro explorador. No entendemos vuestro propósito. ¿Sois los guardianes? ¿Habéis venido a decirnos que nuestro exilio ha terminado? La doctora Arrobai respondió de inmediato. Aquí la doctora. Ella Arrobai de la nave humana Contact. No somos guardianes. Estamos aquí para proteger a la gente de este sistema. Pero queremos entender. ¿Quiénes sois? ¿Qué estáis buscando? La respuesta llegó lentamente, como si el hablante estuviera recordando cómo comunicarse con otras formas de vida. Éramos los arquitectos, constructores de mundos, modeladores de vida. Huimos cuando el cielo ardió. Hemos vagado por la oscuridad entre las estrellas, buscando materiales para reconstruir nuestros mundos, nuestra gente. No sabíamos que otros todavía vivían. La voz del capitán Picard era suave pero firme. Los materiales que buscáis pertenecen a civilizaciones vivas. Habéis destruido mundos con miles de millones de habitantes. El silencio que siguió fue tan largo que muchos pensaron que la comunicación se había perdido. Cuando la voz regresó, llevaba un peso de horror que hizo llorar incluso a los soldados más curtidos. Vivas. Los mundos que tomamos estaban ¿vivos? Hemos asesinado civilizaciones enteras. ¿Cómo es esto posible? Nuestros sensores solo detectan materias primas. Solo vemos recursos para ser recolectados. La mente científica de la doctora Arrobai comprendió el problema de inmediato. Sus sensores están diseñados para analizar la materia, no la vida. Después de 10.000 años de aislamiento, han olvidado cómo son los mundos vivos. Para ustedes, una ciudad llena de gente aparece como metales procesados listos para la recolección. Por la primera luz, susurró la antigua voz. ¿En qué nos hemos convertido? ¿Qué hemos hecho? A lo largo de la flota devoradora, las naves comenzaron a apagar sus armas. No en señal de rendición, sino de horror. La comprensión de que habían estado cometiendo un genocidio sin saberlo estaba quebrando su espíritu colectivo. Pero la flota humana no se contentó con dejar las cosas así. La voz del capitán Kirk cortó la creciente desesperación con su característica determinación. Podemos ayudarles. Los humanos somos muy buenos arreglando problemas que parecen imposibles de resolver. ¿Cómo? Preguntó la voz del arquitecto. ¿Cómo podéis reparar 10.000 años de asesinato no intencionado? ¿Cómo podéis restaurar las civilizaciones que hemos consumido en nuestra ignorancia? No podemos traer de vuelta a los muertos, admitió Kirk. Pero podemos ayudarles a encontrar lo que han estado buscando. Un hogar, un lugar para reconstruir, una oportunidad de volver a ser constructores en lugar de destructores. La doctora Arrobai ya estaba trabajando en su estación científica. Capitán, estoy detectando varios sistemas deshabitados a menos de 50 años luz. Sistemas con abundantes materias primas, pero sin vida. Los devoradores podrían construir allí sin dañar a nadie. Pero la comandante Shepard tuvo una idea aún mejor. O podrían ayudar a reconstruir lo que han destruido. Los mundos celarianos están dañados, pero no muertos. ¿Y si los devoradores usan sus habilidades de construcción para reparar en lugar de consumir?
La antigua voz permaneció en silencio durante mucho tiempo. Cuando regresó, llevaba algo que había estado ausente durante milenios: esperanza. ¿Confiaríais en nosotros, después de lo que hemos hecho? ¿Nos permitiríais acercarnos a los mundos de vuestros pueblos? La respuesta del capitán Picard fue inmediata. La confianza debe empezar en algún lugar. Y quizás la mejor manera de expiar la destrucción no intencionada es a través de la creación intencional. La voz de Luke Skywalker añadió algo que sorprendió a todos. Puedo sentir vuestro dolor, vuestra pérdida, vuestro deseo de arreglar las cosas. La fuerza conecta a todos los seres vivos, y vosotros todavía estáis conectados a ella. Podéis elegir ser constructores de nuevo. Lo que sucedió a continuación se contaría en bares alienígenas y universidades humanas durante generaciones. La flota devoradora, con 50.000 naves, comenzó a cambiar. No su estructura física, sino su propósito. Las enormes naves que habían sido motores de destrucción giraron lentamente para encarar los dañados mundos celarianos de abajo, y comenzaron a construir. La misma tecnología que había consumido 3 mundos ahora trabajaba para restaurarlos. Las naves devoradoras descendieron a los océanos envenenados de Selara Prime y comenzaron a extraer las toxinas metálicas, convirtiéndolas de nuevo en agua pura. Las unidades de construcción, que habían fabricado máquinas de guerra, ahora construían viveros de coral y bosques de algas. La nave devoradora más grande, la nave ciudad que servía como su buque insignia, se posicionó en órbita alrededor de Selara 4. Lenta y cuidadosamente, comenzó a extender enormes brazos mecánicos hacia la superficie del planeta. Pero en lugar de tomar, estaba dando. Corrientes de materia orgánica fluyeron desde las bodegas de la nave, materia recuperada de las ciudades consumidas y procesada de nuevo en los componentes básicos de la vida. La embajadora Katara observaba asombrada cómo su mundo natal comenzaba a sanar. Los páramos de metal retorcido se convirtieron en plataformas de cimentación para nuevas ciudades. Los mares venenosos se aclararon mientras los sistemas de filtración de los devoradores trabajaban día y noche para restaurar la pureza del agua. ¿Cómo es esto posible?, susurró la voz de la doctora. Arrobay estaba llena de asombro. No son solo máquinas. Son una civilización simbiótica, parte orgánica, parte artificial, toda dedicada a la creación. Siempre fueron constructores. Simplemente olvidaron que se suponía que debían construir. El trabajo continuó durante días. Las naves humanas trabajaron junto a las naves devoradoras, compartiendo conocimientos técnicos y técnicas de construcción. La Enterprise proporcionó escudos de energía para proteger el trabajo de restauración. El Millennium Falcon transportaba suministros entre naves con una velocidad imposible. La Normandy coordinaba operaciones de rescate para los supervivientes encontrados en las ruinas más profundas. Pero la vista más notable fue ver a los devoradores aprender a ser constructores de nuevo. Abordaban cada tarea con el cuidado de artistas, tomándose el tiempo para entender lo que estaban creando. En lugar de simplemente procesar materias primas, consultaban con los supervivientes celarianos sobre el diseño de nuevas ciudades, incorporando la arquitectura tradicional con tecnología avanzada. El capitán Kirk estaba en su puente, observando el trabajo de restauración a través de la pantalla principal. Señor Spock, ¿cuál es el estado de los otros mundos afectados? Capitán, los devoradores han enviado flotas de construcción a todos los sistemas previamente dañados. Parecen estar aplicando las mismas técnicas de restauración a una escala mayor. Varias civilizaciones que se presumían extintas están comenzando a mostrar signos de recuperación. ¿Y la flota devoradora? Han solicitado permiso para establecer una alianza de construcción permanente con el Consejo Galáctico. Desean convertirse en lo que llaman jardineros de la galaxia, usando sus habilidades para restaurar mundos dañados y construir nuevos hogares para especies necesitadas. Kirk sonrió. Era la sonrisa de alguien que acababa de ver un problema imposible convertirse en una oportunidad increíble. A veces, Spock, la mejor manera de detener a un enemigo es ayudarle a recordar quién es en realidad. En la superficie de Selara 4, la embajadora Katara nadaba en el primer océano limpio que su mundo había visto en meses. Sobre ella, naves devoradoras y humanas trabajaban juntas,
sus esfuerzos combinados sanando heridas que habían parecido irreparables. La guerra había terminado, pero más que eso, se había convertido en algo completamente diferente. Se había convertido en el comienzo del mayor proyecto de construcción que la galaxia había visto jamás. Y en el centro de todo estaban los humanos, que habían mirado una situación imposible y habían encontrado la manera de convertir a los enemigos en aliados, la destrucción en creación y la desesperación en esperanza. La flota del legado había hecho más que salvar a los Selarianos. Habían salvado a los devoradores de sí mismos. Y al hacerlo, le habían dado a la galaxia algo que nunca había tenido antes: una segunda oportunidad para todos. 6 meses después, las cámaras del Consejo Galáctico se veían exactamente igual que el día en que la embajadora Katara pidió ayuda por primera vez. Los mismos delegados alienígenas se sentaban en sus entornos personalizados. Los mismos sistemas de traducción zumbaban silenciosamente en el fondo. La misma esfera de agua masiva flotaba en el centro, lista para acomodar a los oradores acuáticos. Pero todo lo demás había cambiado. Katara flotaba en la esfera, pero no estaba sola. A su lado nadaba otra figura, alta y grácil, con una piel que brillaba como metal pulido. Los movimientos del ser estaban perfectamente coordinados, mecánicos en su precisión, pero de alguna manera orgánicos en su belleza. Era un arquitecto, uno de los seres que la galaxia había conocido como devoradores durante 10.000 años. Honorables miembros del Consejo Galáctico, comenzó Katara, su piel brillando con patrones de alegría y esperanza. Me presento ante ustedes hoy no para pedir ayuda, sino para ofrecerla. La Alianza Selariana Arquitecta solicita formalmente la membresía en la Comunidad Galáctica, patrocinada por la Federación Terrana. La cámara estalló en murmullos y susurros. 6 meses atrás, la idea de que los devoradores pidieran unirse al Consejo habría sido imposible. Eran la mayor amenaza de la galaxia, las máquinas que consumían civilizaciones enteras. Ahora pedían convertirse en vecinos. El arquitecto junto a Katara habló, su voz llevando armónicos que no se habían escuchado en la galaxia durante milenios. Soy el constructor Prime Nexus, hablando en nombre de todas las naves arquitectas. Venimos ante ustedes para buscar el perdón por los crímenes que cometimos en la ignorancia y para ofrecer nuestras habilidades al servicio de la restauración y la creación. El anciano Vax de la hegemonía cristalina fue el primero en responder. Su cuerpo de cristal resonaba con tonos escépticos. Hace 6 meses, vuestras flotas estaban consumiendo mundos habitados. Ahora afirmáis estar reformados. ¿Cómo podemos confiar en que este cambio es permanente? La respuesta de Nexus fue acompañada por una pantalla holográfica que llenó la cámara. Mostraba sistema tras sistema donde las naves arquitectas trabajaban junto a las poblaciones locales, reconstruyendo mundos destruidos con una velocidad y precisión imposibles. Ciudades que habían tardado siglos en construirse se restauraban en semanas. Ecosistemas que habían sido envenenados florecían con nueva vida. No pedimos confianza basada en palabras, dijo Nexus. Pedimos un juicio basado en acciones. En los últimos 6 meses, las flotas de construcción arquitectas han restaurado 47 mundos dañados, construido 17 nuevos hábitats espaciales para poblaciones de refugiados y proporcionado agua limpia a más de 2.000 millones de seres en 12 sistemas. La capitana Rodríguez se puso de pie en la sección de la delegación humana, vistiendo el mismo uniforme azul que había usado 6 meses atrás. Pero ahora, la insignia de la canica azul en su cuello estaba acompañada por otro símbolo, un círculo unido que representaba el acuerdo de cooperación humano-arquitecto. La Federación Terrana responde por nuestros socios arquitectos, dijo con calma. Han demostrado su compromiso con la creación por encima de la destrucción. Han elegido usar sus habilidades para sanar la galaxia en lugar de dañarla. El consejero se ahuecó nerviosamente sus plumas doradas. Capitana Rodríguez, la intervención de su flota fue notable, pero esto va más allá de la cooperación militar. Nos está pidiendo que aceptemos a antiguos enemigos como miembros de nuestro órgano de gobierno. Rodríguez sonrió con esa misma sonrisa misteriosa que había lucido 6 meses atrás. Consejero C, ¿no es de eso de lo que se supone que trata el Consejo Galáctico?
de encontrar formas para que diferentes especies trabajen juntas en lugar de luchar entre sí. El debate continuó durante horas. Algunos delegados se preocupaban de que la tecnología arquitecta fuera demasiado avanzada, pudiendo perturbar la economía galáctica. Otros cuestionaban si seres que habían pasado 10.000 años como nómadas podrían adaptarse a la vida diplomática establecida. Unos pocos se preguntaban si la transformación era real o solo un elaborado engaño. Pero gradualmente, la evidencia se volvió abrumadora. Especie tras especie se levantó para testificar sobre los proyectos de construcción arquitectos en sus sistemas. Los altarianos, parecidos a pájaros, hablaron de ciudades flotantes construidas en su atmósfera superior, hogares perfectos para su estilo de vida aéreo. La hegemonía cristalina, comedora de rocas, elogió las nuevas instalaciones de minería de núcleo profundo que extraían minerales sin dañar los ecosistemas planetarios. Lo más sorprendente fue que representantes de civilizaciones que habían sido atacadas por los devoradores hablaron a favor de la alianza. El colectivo Caterion, que había perdido 2 mundos ante el enjambre, había visto ambos planetas completamente restaurados y mejorados más allá de su condición original. Los arquitectos no solo reconstruyeron nuestras ciudades, dijo el portavoz del colectivo, Ran. Las construyeron mejor. Aprendieron nuestra historia, nuestra cultura, nuestras necesidades. Crearon hogares que honraban nuestro pasado mientras abrazaban nuestro futuro. A medida que continuaban los testimonios, la capitana Rodríguez respondía preguntas sobre la flota humana que había hecho todo esto posible. Los delegados alienígenas todavía luchaban por entender cómo la humanidad había desplegado naves y tripulaciones que parecían existir fuera de la física normal. Capitana, preguntó el príncipe mercante Golbar. Su flota logró lo que debería haber sido imposible. ¿Puede explicarle al Consejo cómo los humanos desarrollaron una tecnología tan avanzada? Rodríguez consideró su respuesta cuidadosamente. Príncipe mercante, la tecnología no fue la clave. La clave fue entender que a veces lo imposible se vuelve posible cuando te niegas a aceptar que no se puede hacer. Eso no es una respuesta, retumbó el anciano Bax. Es filosofía. Con todo respeto, anciano Bax, la filosofía era exactamente lo que la situación requería. Los arquitectos estaban atrapados por la lógica de su programación. Solo podían ver recursos donde otros veían vida. Se necesitó un cambio filosófico para ayudarles a recordar lo que habían olvidado. La voz de la doctora Arrobay llegó por el sistema de comunicación desde la nave científica Contact, que orbitaba Nueva Ginebra. Si me permiten añadir algo a la explicación de la capitana Rodríguez, el verdadero avance fue la comunicación. No derrotamos a los devoradores con armas superiores. Derrotamos su aislamiento con comprensión. Los miembros del consejo escucharon mientras la doctora Arrobay describía los meses de trabajo que habían seguido a la batalla. Lingüistas humanos y analistas de datos arquitectos trabajando juntos para reconstruir los antiguos protocolos de traducción. Programas de intercambio cultural donde los humanos aprendían sobre la civilización perdida de los arquitectos mientras les enseñaban sobre las diversas formas de vida que llenaban la galaxia. Los arquitectos habían olvidado que existían otras formas de vida, explicó la doctora Arrobay. Habían estado solos durante tanto tiempo que perdieron la capacidad de reconocer una conciencia diferente a la suya. Enseñarles a ver la vida de nuevo no fue una cuestión de tecnología. Fue una cuestión de paciencia y empatía. La voz de Luke Skywalker se unió a la conversación desde su casa X-Wing, que realizaba tareas de escolta para la misión diplomática. La fuerza conecta a todos los seres vivos. Los arquitectos todavía estaban conectados a ella, pero habían olvidado cómo escuchar. Una vez que lo recordaron, todo lo demás siguió de forma natural. La sesión del consejo se extendió a su segundo día a medida que se presentaban más pruebas. Pantallas holográficas mostraban hospitales construidos por arquitectos que podían curar heridas que se consideraban permanentes. Plataformas agrícolas que podían cultivar alimentos en el vacío del espacio. Redes de transporte que conectaban mundos distantes con tiempos de viaje medidos en horas en lugar de semanas. Pero la evidencia más convincente provino de los propios mundos celarianos. Transmisiones en tiempo real mostraban los océanos restaurados de Celara Prime,
ahora más limpios y vibrantes de lo que habían estado en siglos. Las ciudades flotantes eran más grandes y hermosas que antes, incorporando tanto la arquitectura tradicional celariana como los principios de ingeniería arquitecta. Los niños nadaban en las aguas cristalinas, aprendiendo junto a jóvenes arquitectos que habían sido cultivados en los laboratorios biológicos de las naves de construcción. Las dos especies no solo estaban reconstruyendo mundos juntas, estaban construyendo un futuro compartido. Finalmente, el anciano Bax convocó a la votación formal. La cuestión ante el Consejo es si admitir a la Alianza Celariana Arquitecta como miembro de la comunidad galáctica. ¿Todos a favor? La respuesta no fue unánime, pero fue abrumadora. 43 de los 47 miembros del Consejo votaron para aprobar la membresía. Las abstenciones provinieron de especies que querían más tiempo para estudiar las implicaciones, no de aquellas que se oponían a la alianza. Cuando se anunció el voto, sucedió algo notable. A través de la galaxia, las naves arquitectas comenzaron a transmitir una señal que no se había escuchado en 10.000 años. Era el sonido de su mundo natal, preservado en la memoria digital a través de milenios de vagabundeo. Una canción de gratitud que resonó a través de las barreras dimensionales y tocó los corazones de cada ser vivo en un radio de 1000 años luz. La capitana Rodríguez se levantó para dirigirse al Consejo una última vez. Hace 6 meses, la embajadora Katara pidió ayuda. Hoy, ella está ofreciendo ayuda a otros. Esa transformación es de lo que trata el espíritu humano. Creemos que cada problema tiene una solución, cada enemigo puede convertirse en un amigo, y cada final puede convertirse en un nuevo comienzo. Pero incluso mientras el Consejo celebraba esta alianza sin precedentes, nuevos desafíos llegaban. Los sistemas de comunicación en toda la Cámara comenzaron a recibir señales de socorro de toda la galaxia. 3 especies diferentes se enfrentaban a amenazas de nivel de extinción en 3 sectores diferentes. Una nave plaga estaba propagando virus mortales a través del cúmulo Centauri. Inteligencias artificiales renegadas estaban convirtiendo sistemas estelares enteros en matrices computacionales. Una brecha interdimensional estaba permitiendo que entidades hostiles invadieran la galaxia. Los miembros del Consejo se miraron con creciente preocupación. Acababan de celebrar una victoria y ya nuevas crisis exigían su atención. La respuesta tradicional sería formar comités. La capitana Rodríguez revisó su dispositivo de comunicación. Nuevas señales ya pulsaban desde la Tierra, llamando a la flota del legado de nuevo al servicio activo. Naves que habían regresado a sus bases ocultas emergían una vez más, listas para enfrentar cualquier amenaza que la galaxia pudiera producir. Pero esta vez, no estarían solas. Las naves de construcción arquitectas ya se movían para unirse a ellas, sus enormes salas convertidas en instalaciones médicas móviles y plataformas de evacuación. Las flotas de rescate de espacio profundo celarianas se preparaban para lanzarse, sus bionaves perfectamente adecuadas para operaciones en entornos hostiles. Nos encargaremos, dijo Rodríguez simplemente. Y esas 2 palabras llevaron un peso que hizo que toda la Cámara del Consejo guardara silencio. Ya no hablaba solo por la humanidad. Hablaba por una alianza que combinaba la determinación humana con la ingeniería arquitecta y la sabiduría celariana. Una alianza que había aprendido a convertir enemigos en amigos y la destrucción en creación. ¿De todo?, preguntó el anciano Bax, sus cristales atenuándose con preocupación. 3 situaciones de crisis simultáneas en diferentes sectores galácticos. La sonrisa de Rodríguez era cálida y confiada. Anciano Bax, hace 6 meses, me dijo que la humanidad carecía de la experiencia para entender los problemas a escala galáctica. Tenía razón, pero lo que nos falta de experiencia, lo compensamos con imaginación. Caminó hacia la salida, pero se detuvo en las puertas de la cámara. La galaxia pidió ayuda. Vamos a dársela. Toda. Porque eso es lo que hacen los héroes, y esta galaxia está llena de héroes ahora. Mientras las puertas de la cámara se cerraban tras ella, los miembros del Consejo se sentaron en un silencio contemplativo. A través de los grandes ventanales, podían ver naves comenzando a moverse en el espacio alrededor de Nueva Ginebra. Naves humanas con capacidades imposibles. Plataformas de construcción arquitectas del tamaño de ciudades.
Bionaves celarianas que pulsaban con su propia luz interior. La flota del legado se estaba desplegando de nuevo. Pero ahora era algo más que una flota. Era un símbolo de lo que podía suceder cuando diferentes especies elegían la cooperación sobre el conflicto, la comprensión sobre el miedo y la esperanza sobre la desesperación. En las profundidades del espacio, antiguos enemigos convertidos en nuevos aliados trabajaban codo con codo, preparándose para salvar una galaxia que había aprendido una lección importante. A veces, la mejor manera de resolver un problema imposible es convertirse juntos en la solución. Las estrellas mismas parecían brillar más, como si el universo aprobara lo que sus hijos habían aprendido a hacer cuando alguien pedía ayuda. Y en la distancia, más señales de socorro ya estaban llegando, trayendo consigo la promesa de nuevas aventuras, nuevos desafíos y nuevas oportunidades para demostrar que ningún problema era demasiado grande cuando los héroes trabajaban juntos. La galaxia ya no estaba sola. Tenía leyendas velando por ella. Y esas leyendas habían aprendido la verdad más importante de todas. La verdadera magia no estaba en las naves, ni en las armas, ni en las tecnologías imposibles. La verdadera magia estaba en elegir ayudar cuando alguien lo pedía.